Lo decíamos recién, pese a los reclamos y largas filas en los consultorios, el Ministerio de Salud ha asegurado que existe stock de vacunas contra la influenza para los grupos de riesgo. Para conversar del tema nos acompaña la doctora Janet Davanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctora, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, lo primero, se trata de un brote, de acuerdo a lo que uno ha escuchado de expertos, especialmente violento, especialmente fulminante, mucho más agresivo que brotes de influenza en años anteriores. ¿Por qué se da este fenómeno? Yo llamaría un poco a hablar de que tenemos un brote epidémico, como todos los años, de influenza estacional. Este año esperábamos que circulara como en el hemisferio norte, influenza AH3, sin embargo, con lo impredecible que se portan los virus, y que es lo que estamos viendo este año, han sucedido fundamentalmente dos cosas. Uno, que está circulando influenza AH1, y por otro lado, que su circulación fue más precoz, se adelantó su circulación, y eso significa que tenemos a la misma fecha, digamos, comparado con los años anteriores, un mayor número de personas enfermas por influenza y por lo tanto un mayor número de casos. Y por otro lado hay un tercer factor que probablemente está influyendo, y es que este virus, que es el virus AH1N1, no había circulado en las temporadas anteriores, por lo tanto probablemente nuestras defensas no acompañan a la protección que da la vacuna. Eso es lo que está sucediendo. Tenemos más número de casos, tenemos mayor número de consultantes, tenemos mayor número de pacientes hospitalizados también. Doctora, yo leía declaraciones durante la mañana del expresidente del Colegio Médico, Enrique París, quien hablaba que el pic de enfermedades que tienen que ver con la influenza, el pic de la influenza directamente, iba a ser en un par de semanas más, y que incluso ese pic o esa alta congestión en términos de atenciones iba a permanecer por lo menos otras 2 semanas más. O sea, que tenemos una situación de alarma y compleja por lo menos el próximo mes. Bueno, yo diría que es lo que nos sucede todos los años en influenza estacional, en que el virus circula durante varias semanas, habitualmente circula 8 o 10 semanas, con un aumento del número de casos donde se acumula las personas enfermas, que es lo que está comentando el doctor París probablemente, pero es muy difícil de predecir exactamente con número y día. Estamos con un alza de consultas, probablemente vamos a seguir teniendo casos en las próximas semanas, y este año ha sido un año de mayor intensidad de la circulación de influenza, y eso es posible, ese es el comportamiento inusual que tienen los virus. Afortunadamente es un virus conocido, no es un virus nuevo para nosotros, me refiero para nosotros los seres humanos. Eso significa que la severidad del cuadro, cuando es un virus de influenza estacional, afortunadamente no es tan grave. Y tenemos, por un lado, lo que ustedes estaban comentando, que es la vacuna, que es el efecto preventivo para la población de riesgo, y por otro lado también tenemos la posibilidad de identificar a aquellos pacientes que puedan eventualmente cursar con una enfermedad grave, que necesiten consultar y hospitalizarse. Para la influenza, afortunadamente, tenemos terapia antiviral, ustedes lo conocen, un antiviral que se llama Tamiflu, pero que está restringido o focalizado, y es necesario para los pacientes que se hospitalizan. Doctora, ¿ha habido una mala distribución acaso quizás de la vacuna, o sencillamente se trata, como decía la autoridad, de que, a ver, de acuerdo a las cifras que entregaba la subsecretaria Paula Daza, en las últimas 48 horas 40.000 personas han llegado a consultorios a pedir obviamente esta vacuna, y en las últimas 2 semanas fueron solamente 20.000, o sea, explotó exponencialmente durante los últimos días, obviamente haciendo eco al llamado un poco del miedo de la población ante este virus de influenza. ¿Hay una mala distribución o sencillamente, como buenos chilenos, dejamos todo para última hora? Bueno, lo primero que quiero decirles es que llevamos 12 semanas en campaña de vacunación contra la influenza. Partimos la segunda semana de marzo y ya estamos completando 12 semanas. Por otro lado, la campaña de este año contemplaba un número bien importante de población a vacunar, casi 1 millón más que el año anterior. Yo no diría que nos hemos comportado mal, hemos tenido una campaña bastante exitosa desde el punto de vista del número total. Se ha vacunado casi el 82% de la población, pero ha sido más lento. El año pasado la concurrencia a los vacunatorios fue oportuna, prácticamente en abril las personas ya estaban vacunadas. Sin embargo, este año desconozco las razones que toman las personas para tomar esas decisiones, han ido más tardíamente a vacunarse,
Coincidentemente, además, sucede que la circulación de la influenza comenzó antes. Vacuna para la influenza cuando el Estado se compromete a cuidar la salud de las personas de un grupo que está establecido y reconocido como de riesgo, eso debe estar asegurado y el Estado tiene que dar la seguridad de que esas vacunas van a estar disponibles. Pero efectivamente, a pesar de que tenemos un muy buen porcentaje de personas vacunadas, la concurrencia ha sido tarde y ha sido como en oleadas, como ustedes dicen, 40.000 personas prácticamente por día vacunándose o poniéndose al día en los últimos días. Sin embargo, decir que la vacuna siempre es oportuna, por lo tanto, las personas que requieran de vacunarse y que pertenecen a los grupos de riesgo que ustedes han mencionado, tienen que concurrir a sus vacunatorios para ponerse al día. No importa que tengan que esperar un día o dos para que las vacunas estén asequibles, pero vacunarse. Doctora, justamente se da el fenómeno, usted que nos explica, a ver, va a haber que esperar quizás 1, 2, 3 días para vacunarse. ¿Por qué? Porque como llegan todas las personas o mucha gente los mismos días, lo que pasa es que quizás las vacunas están, pero estas vacunas tienen que cumplir una serie de protocolos, cadenas de frío, no se pueden todas almacenar una gran cantidad en los consultorios y por eso muchas veces se agotan y hay que esperar que llegue un nuevo stock de vacunas. ¿Cómo funciona este sistema? Porque al final no es que no hayan, la gente muchas veces cree que porque le dicen que no hay vacunas no va a haber, sino que este paulatino restoqueo un poco de los consultorios se demora un poquito más. Bueno, es exactamente eso, es el sistema con el que se va restableciendo el stock de las vacunas de los consultorios. Pero yo quiero decirles que hay varias medidas que uno debe tomar. La principal, para los grupos que conocemos que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente, la vacuna, la gran ventaja que tiene y por qué la autoridad debe disponer de este producto que es tan beneficioso para la salud de la población es que disminuye la mortalidad por todas las causas y eso se ha demostrado en Chile desde que tenemos disponibilidad de vacuna para la población que se llama objetivo o población de riesgo. Pero un llamado a la calma porque la vacuna va a estar disponible. Tenemos siempre la oportunidad de vacunarnos y de tomar otras medidas también. Recordar que la reducción de poder enfermar con este y con otros virus respiratorios que están acompañando a la influenza en este minuto, lo reducimos cuando lavamos frecuentemente nuestras manos, cuando ventilamos adecuadamente nuestras casas. Hay que acordarse que hay temperaturas muy bajas, entonces tendemos a no ventilar nuestras casas, hay que hacerlo, evitar el concurrir a lugares muy hacinados y si debemos hacerlo porque tenemos que subir al metro o ocupar la locomoción colectiva en donde hay hacinamiento de personas, bueno, tratar de tener algún tipo de alcohol gel, por ejemplo, que están bastante disponibles hoy día, no son productos caros para poder hacer higiene de las manos, toser cubriéndose la boca para evitar enfermar a otros con un pañuelo desechable, eliminarlo o cubrirse la boca con el codo de tal forma de evitar contaminar las manos. O sea, podemos hacer junto con la vacuna otras medidas para evitar no solamente enfermar de influenza, sino que evitar los otros virus que están acompañando a la influenza y que lamentablemente para los que no tenemos vacuna. Doctora, una última pregunta, se nos va el tiempo, para quizás la población que no está en riesgo, la población entre comillas común y corriente. ¿Cuáles son las recomendaciones al momento cuando hay unos primeros síntomas para saber si esto puede ser influenza o no? Se lo pregunto derechamente para muchas veces no congestionar los servicios de salud, para hacer quizás un protocolo previo de mayor cuidado y no complicar la atención de salud pública que por estos días está tan compleja. Está congestionada. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo debemos consultar a un servicio de urgencia? Debemos consultar a un servicio de urgencia cuando la fiebre no es controlada con un antipirético como paracetamol o ibuprofeno, que es lo que habitualmente tenemos en nuestras casas para controlar la temperatura. Si la persona está respirando agitadamente, si hay coloración azul de los labios. En los niños pequeños es muy importante junto con la fiebre, si el niño hunde las costillas al respirar o rechaza la alimentación o la lactancia materna o el llanto injustificado, junto con estos otros signos que yo acabo de mencionar, en esas condiciones nosotros debemos hacer una consulta a un servicio de urgencia de tal forma que nos evalúen y nos digan cuál es la causa de esta sintomatología y si es necesario definir si se requiere hospitalización o no. Hay grupos
en donde la sintomatología puede ser, por ejemplo, en los ancianos, rechazo alimentario o confusión junto con la fiebre. Bueno, esas personas también deben ser llevadas a su centro asistencial para que sean evaluados prontamente. Lo mismo sucede con personas embarazadas o que tienen mujeres embarazadas o personas que tienen alguna alteración de sus defensas. Si presentan estos síntomas deben concurrir a un servicio de urgencia. Recordar que las personas que, entre comillas, no estamos en los grupos de riesgo, que son los que están entre las edades extremas de la vida y no tenemos enfermedades, la influenza es una enfermedad que nos va a dejar en cama porque nos sentimos muy, muy mal. Yo he tenido influenza, uno se siente realmente mal, con fiebre, muy comprometido, pero con las medidas generales, habitualmente 5 o 7 días, uno va a recuperarse completamente y no va a tener un riesgo. Y es lo que ocurre con la mayoría de las personas. Doctora Janet Davanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a usted.